Ok, bueno, comenzamos con la exposición. Ya me presenté, el tema de hoy es gastritis por Helicobacter pylori y bueno, el contenido de esta exposición va a constar de 9 partes, que son conceptos básicos para definir algunas cosas sobre la enfermedad, la etiología de la gastritis, epidemiología, la fisiopatología, el cuadro clínico explicando los signos y síntomas de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento respectivo, la reinfección post-tratamiento y para finalizar las conclusiones. Bueno, primero empezaremos repasando un poco de histología del sistema digestivo, específicamente del estómago. Está compuesto por 3 partes que son perdón, 4 partes que son la mucosa, submucosa, muscular externa y la serosa. La mucosa se divide en 3, que son el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. El epitelio es un epitelio cilíndrico simple que carece de células caliciformes, perdón, y las células que se componen de este epitelio reciben el nombre de células de revestimiento superficiales. La lámina propia va a contener las células gástricas, que son las células parietales, las células principales, células de la mucosa del cuello, células enteroendocrinas y células madre. La muscular de la mucosa está compuesta por una capa circular interna y otra capa longitudinal externa, y ambas son de músculo liso. Después, la submucosa, esta carece de glándulas, pero acá vamos a encontrar el famoso plexo submucoso de Meissner y el plexo vascular también. La muscular externa consta de 3 capas, que son la úlico-interna, la circular media y la longitudinal externa. La capa circular media es el esfínter pélvico, y el plexo mientérico de Auerbach está ubicado en las capas circular y longitudinal. Y para finalizar, la serosa es una carta de tejido conjuntivo envuelta por el peritoneo visceral. ¿Qué es la gastritis? La gastritis, para definirla, proviene del griego gaster, que significa vientre o estómago, y o la palabra itis, que es un término médico que indica inflamación. Entonces podríamos decir que la gastritis hace referencia a la inflamación de la mucosa. La Helicobacter pylori es una bacteria, un bacilo gram negativo curvo, que es móvil por sus flagelos polares y tiene una movilidad en sacacorchos. Producen una gran cantidad de ureasa y su transmisión es fecal-oral y oral-oral. Esta bacteria habita en la mucosa gástrica de gran parte de la población y es causante frecuente de gastritis, úlcera péptica, adenocarcinoma gástrico y linfoma de Mann. La etiología de la gastritis. La gastritis se produce por factores exógenos y por factores endógenos. Entre los factores exógenos tenemos la Helicobacter pylori, por supuesto, los AINES, que son fármacos antiinflamatorios no esteroideos, que bueno, que su mecanismo de acción compromete las prostaglandinas, que son protectores de la mucosa gástrica, y entonces afecta, dañando esa barrera de protección y haciendo que el ácido clorhídrico irrite las paredes del estómago. Los irritantes, las drogas, el alcohol, los cáusticos y la radiación también son factores endógenos que podrían causar una gastritis. Y entre los factores endógenos tenemos el ácido clorhídrico, la pepsina, las sales biliares, el jugo pancreático, la urea y gastritis autoinmune. En la epidemiología, la Helicobacter pylori se identifica en 2/3 de la población mundial. Es un caso muy frecuente en todo el mundo y se ha sugerido que en gran medida en países industrializados la transmisión se da de una persona a otra mediante la saliva, mediante las heces, el vómito, mientras que las vías tradicionales, como el agua, pueden ser relevantes en otros países de desarrollo. En las naciones industrializadas, la tasa por infección de Helicobacter pylori ha disminuido, y eso se debe principalmente a que hay un mejor saneamiento y están mejores las condiciones. En el Perú se ha determinado que hay igual prevalencia de infecciones de Helicobacter pylori, tanto en la costa, sierra y selva, y en los estratos económicos altos y bajos.
y la prevalencia es menor, sí, en el sexo femenino, y a diferencia de otros países, acá en el Perú, la infección se adquiere en edades muy tempranas. Para explicar la fisiopatología, bueno, empezaremos diciendo que el Helicobacter pylori va a colonizar las células epiteliales secretoras del moco del estómago, las cuales ya hemos hablado, y esta bacteria tiene flagelos múltiples que le permiten desplazarse por la capa mucosa del estómago, donde va a secretar la ureasa. Y esta ureasa va a producir amoníaco, el cual va a amortiguar o va a disminuir la acidez del estómago y del ambiente para poder sobrevivir. Estas propiedades van a poder ayudar a explicar por qué la Helicobacter pylori puede sobrevivir al medio ácido del estómago y poder desarrollar enfermedades crónicas. También a su vez sintetiza enzimas y toxinas con capacidad para interferir con la protección local de la mucosa gástrica contra el ácido y generar inflamación intensa e inducir al mismo tiempo una respuesta inmunitaria. En la respuesta inmunitaria existe incremento de la producción de citocinas proinflamatorias, como son la interleucina 6 y 8, que son útiles para reclutar y activar los neutrófilos. Después, varias proteínas de esta bacteria son inmunogénicas y van a provocar una respuesta inmunitaria intensa en la mucosa. La gastritis crónica producida por el Helicobacter pylori, en esa vamos a poder encontrar tanto células T como células B. En el caso de las células T, son las responsables de la disminución de la respuesta inflamatoria, que pueden producir las citocinas constantemente, y esto va a permitir que la bacteria, como ya mencioné antes, pueda colonizar toda la mucosa gástrica durante periodos prolongados. Bueno, si bien es cierto que el papel de las células T y la lesión epitelial no se ha establecido como una relación, la activación de las células B inducidas por las células T podrían estar implicadas en la patogénesis, por ejemplo, de los linfomas gástricos. El cuadro clínico, vamos a ver que la mayoría de personas son asintomáticas y solo un 20% de las personas cuya gastritis fue por infección a Helicobacter pylori van a desarrollar síntomas o complicaciones, como por ejemplo una úlcera gastroduodenal o neoplasia de repente. La sintomatología consiste en pirosis, eructos, náuseas y en el caso de vómitos, que puede ser que presenten sangre, o también denominado hematemesis, podrían indicarnos a una complicación, ¿no? Por ejemplo, a una úlcera. Y obviamente también sangre en las heces podrían ser otro indicador de úlceras gástricas, ¿no? La rectorragia o hematopesia. En la anamnesis es muy importante, en la cual se va a evaluar los factores de riesgo, los antecedentes y los signos y síntomas del paciente. En la exploración física podemos ver que los signos vitales son fundamentales como cualquier enfermedad, y obviamente mencioné antes, en el caso de que hayan complicaciones, como por ejemplo una hemorragia interna y se manifieste a través de las heces, también conocida como hematoquesia rectorragia, se tiene que diagnosticar y confirmar con el tacto rectal. Las pruebas de diagnóstico, en este caso, muy importante hablar sobre la endoscopía, que es un procedimiento médico el cual se realiza con un fin, que es la revisión minuciosa del interior del esófago, estómago o duodeno, con el fin también de buscar procesos infecciosos, inflamatorios, sitios de hemorragia o tumores a este nivel. Otras pruebas serológicas, otras pruebas de diagnóstico también son las pruebas serológicas de la inmunoglobulina G, el test del aliento, que es muy famoso, y a través de la endoscopía va a servir de ayuda para tomar pruebas histológicas con una biopsia que van a poder tener más especificidad en el diagnóstico de la enfermedad. La ureasa, la PCR, que es la proteína reactiva, y los antígenos en heces. El tratamiento. El tratamiento consiste en un protocolo ya determinado que se denomina el esquema triple, el cual consta de 3 fármacos, que es un inhibidor de la bomba de protones, una amoxicilina, que es un derivado de la penicilina, y la claritromicina, que es un antibiótico perteneciente al grupo de los macrólidos. El régimen es
cada 12 horas durante 10 a 14 días, pero lo más recomendable es 14 días, y tiene un porcentaje de erradicación del 70 al 85%. Pero acá tenemos que hacer una observación que ese tratamiento sería inadecuado si la resistencia a la claritromicina es de 15 al 20%, ¿no? En el caso de los pacientes que son alérgicos a la penicilina, se le cambiaría amoxicilina por metronidazol, que es un antiparasitario. Entonces sería inhibidor de la bomba de protones, claritromicina y metronidazol cada 12 horas por 10 a 14 días. Al igual que el primer esquema, tiene un porcentaje de erradicación del 70 al 85%, ¿no? Y bueno, el tercero, que es un inhibidor de bomba de protones, bismutol, metronidazol y una tetraciclina cada 6 horas. Igual, la duración es la misma, de 10 a 14 días, la erradicación aumenta, esta es del 75 al 90%, es barata y es fácil su acceso, pero también hay que mencionar que es bastante complejo. Hablaré un poco de los fármacos, un poco resumido, la verdad, básico. El IVP es uno de los supresores más potentes, o son los supresores más potentes de la secreción de ácido gástrico, porque también conocemos a los otros, que son los anti-H2, por ejemplo, la ranitidina, pero este va a tener una potencia aún mayor, ¿no? Por eso es que es el fármaco de elección. Estos inhiben la ATPasa, hidrógeno potasio, que es la bomba de protones, y disminuyendo así la producción basal del ácido en el estómago en un 80 a 95%. La amoxicilina, como ya mencioné, es un derivado de la penicilina, y esta va a actuar inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana, uniéndose a las proteínas específicas llamadas PBPs, que son penicillin binding proteins, localizadas en la pared celular. Y entonces, al impedir que la pared celular se construya correctamente, la amoxicilina va a ocasionar la lisis y posteriormente la muerte de la bacteria, ¿no? Y la claritromicina, como ya mencioné, es un antibiótico perteneciente al grupo de los macrólidos, que ejerce su acción antibacteriana por interferir en la síntesis de proteínas en las bacterias sensibles, ligándose a la subunidad 50S ribosomal. Y también mencionar que la claritromicina ha demostrado actividad in vitro frente a cepas de bacterias y frente a aislados clínicos. La reinfección de tratamiento. En algunos años se hicieron estudios y reportaron que las características de la infección por Helicobacter pylori en nuestro país, a diferencia de los otros países del resto del mundo, era que en nuestro país había un alto porcentaje de reinfección por tratamiento, en específico un 73%, y en pacientes de nivel socioeconómico bajo. Se realizó un trabajo en Lima, en el cual consiste de que se tomaron 252 pacientes de estrato socioeconómico bajo, y bueno, se le realizó el tratamiento con el esquema triple de omeprazol, claritromicina y amoxicilina por 14 días, y lograron una tasa de erradicación del 93%, pero reportando una recaída del 30% a los 18 meses de haber concluido el tratamiento. Y mediante la CPCR encontraron que todos los pacientes que presentaron recaída después del tratamiento no siempre eran la misma cepa. En la mayoría, el 80% se debió a una reinfección por una cepa distinta. Solo un 20% de las reinfecciones se dio por la misma cepa. Y bueno, para finalizar, para concluir, tenemos acá algunas ideas que son que gran parte de la población mundial está colonizada por el Helicobacter pylori, como ya mencioné, en 2/3 de la población mundial, y acá en el Perú también es bastante frecuente. La infección en nuestro país se contrae a edades más tempranas, a diferencia de otros países. La forma de transmisión más probable es que sea fecal oral o oral oral, y a través del agua también, ¿no? La disminución de los contagios tiene una relación muy estrecha a nivel de saneamiento del país. Obviamente, si tienen mejores medidas de higiene y mejores medidas de limpieza, el contagio va a disminuir significativamente. Los esquemas triples son los que producen erradicación mayor al 80%, y
y entonces eso indica que los esquemas dobles y las monoterapias son insuficientes para tratar esta enfermedad. Y bueno, la última conclusión es, hablando sobre la reinfección, que es sobre la tasa de recurrencia, ¿no? De reinfección post-tratamiento, que a diferencia de otros países, nosotros es muy alta, que es del 73%. Bueno, sí ha concluido mi ponencia. Les agradezco a ustedes por su tiempo, por estar acá. Agradecido también por la academia, por permitirme brindarles mi conocimiento y compartir con ustedes. Y bueno, si tienen alguna pregunta o alguna consulta, me la pueden hacer con mucho gusto. Chicos, ¿alguna pregunta que tengan se la pueden hacer al docente? Bien, parece que no hay ninguna pregunta. Agradecerle a Jesús Jiménez por esta gran ponencia que ha dado, y agradecerles a todos los presentes que se han podido conectar el día de hoy. Y ya más adelante ya se les estará comunicando que otras ponencias vamos a tener a cabo a fin de que ustedes no se puedan perder ninguna de estas ponencias. Sí, muchas gracias con todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias por las clases.